Qué bárbaro. Bueno, ya sabemos ir a ver Juana no falla porque es como la mismísima Juana de Ibarburú en escena. Un abrazo grande a estos creadores que para hacer la nota estaban con su bebé. Unos líos y unas cosas, pero salió todo divino. Un beso para ellos, espectacular. Hay que verla. Bueno, y ahora sí, llega el momento de nuestra entrevista central. Es un orgullo total, un orgullo minuano y uruguayo presentar a la escritora Tamara Silva, que está con su tercer libro. Este es un libro de cuentos, como también lo fue su primer libro de cuentos, Desastres Naturales, Larvas. Son cuentos, a mí esto de volver a leer cuentos porque es una unidad que está un poquito descontinuada y que igualmente, más allá de que cada uno tiene independencia, tiene esa atmósfera común que está también en los otros libros de Tamara y que, bueno, sobre eso vamos a hablar, ¿no? Sobre esos universos que ponderan a la naturaleza, también a lo cotidiano, a lo poético, a lo nauseabundo, pero la belleza que eso también trae. Y felicitaciones, Tamara, porque estás en un momentazo, editando también internacionalmente. Bienvenida. Un aplauso para Tamara, Claro como que siempre sí. recibimos. Bienvenida, Gracias. felicitaciones también Gracias por recibirme. de mi parte. Ya has estado en el programa cuando viniste a presentar Desastres Naturales. Desastres ¿no? Naturales, sí. Ahí va. Bueno, primero que nos cuentes un poco, estuviste la presentación el viernes en la Alianza Francesa, a sala llena, de mano de Inés Bortagaray y Fernando Medina. ¿Cómo viviste ese momento con tanto reconocimiento de toda esa gente y colegas? Fue divino y una alegría presentarlo con amigos como Fernando e Inés. Charlábamos antes que la alianza se llenó y había amigos y familia, pero gente que yo no conocía y eso es una sorpresa siempre. Además, viernes antes de turismo yo decía no va a ir nadie, pero se te llenó. sí, salió bien. Claro, fans ya a esta altura, Sí, obvio. Tamara, porque bueno, es una cosa de que ha generado también un fandom, ¿no? Tu literatura, que pasaron cosas muy insólitas también históricas con las premiaciones, la edición 2023 del Bartolomé Hidalgo, ganaste revelación y narrativa, una cosa que no pasó nunca en la historia, maravilloso, muy merecido. ¿Cómo estás viviendo este éxito? Capaz que es una palabra que para los escritores quizás es un poco... ¿no? Rarísima, Que genera, sí. claro, rarísima, ahí va. Pero ¿cómo estás viviendo este momentazo? Mucha intensidad, mucho movimiento y mucha alegría también, en realidad, pero poco tiempo para asentar esa alegría. ¿Y es algo que soñaste desde chica? ¿Que escribís de chica y dijiste, yo quiero escribir un montón de libros, quiero esta vida que tengo ahora? ¿O se fue dando casi sin calcularlo? Se fue dando sin calcular. Claro que quería, porque escribía y decía, mirá, si alguna vez esto se publica, pero no era como algo, no sé, yo participaba de talleres de lectura y literarios, pero no con una ambición de publicarlo y vender un libro, no. Era como más algo para mí, aunque sí estaba eso ahí capaz más secreto, más íntimo de pensar en alguna vez publicar, sí. A mí me gustaría tratar, si nos permitís, de desentrañar un poco tu mundo interior, ¿no? Este mundo Hermoso, de una mujer muy joven, pero como dijiste recién la palabra, mucha intensidad hay en esa cabeza también. Y bueno, como, no sé, o sea, yo hoy pensaba, si cuando vas a escribir uno de estos cuentos, que tienen eso que decía Marian, ¿no? Un contacto con la naturaleza, quizás por momentos desde la belleza y por momentos desde como una naturaleza castigadora, oscura. ¿Cómo construís? O sea, vos ya empezás a escribir y tenés como una idea de hacia dónde va el cuento o fluye. Fluye, en realidad. Pero sí, ¿de qué un punto de partida hay? Hay imágenes, hay sonidos. En este libro sobre todo hay sonidos. Sí. Y son siempre cosas como muy chiquitas. Pero sí es cierto que encausan de alguna manera toda la cuestión. No sé, en el primer cuento era una sensación de, tener piojos. ¿Qué pasa cuando tenés piojos? Y de ahí se fue abriendo como la historia que no termina en solo tener piojos, sino en como una fantasía infantil que se vuelve mucho más que una fantasía infantil. Entonces hay algo ahí de la imagen que dispara la historia y después es todo como, explorar y descubrir hacia dónde va. Todo es un poco desde una idea sencilla y es como que se va el cuerno, ¿no? Ese es como el mecanismo. Claro, como canalizar, ¿no? O sea, ella indudablemente tiene un talento brutal, pero me imagino que el laburo también es como, abrirte a que esa historia, dejar que esa historia suceda, ¿no? Sí. Y esto de los mundos tan diversos dentro de ese tono, ¿no? Siempre como de fauna y de cosas que humea y que bramidos y... Pero hay algo ahí como muy, no sé, como muy específico, ¿no? De la naturaleza. Y eso también sucede por
pienso tu vida en minas, no sé, como tus vivencias propias con la naturaleza o son constructos también. Y en Iguá también, ¿no? Sí, sí, hay de las dos, como bueno, un poco de esto de este paisaje que yo ya conozco, que lo tengo como, bueno, mi paisaje afectivo, yo siempre lo pienso así, Qué lindo. que capaz que no es una geografía muy particular este cerro, pero sí hay cerros, Claro. muy variados y muy distintos en cada cuento. Y hay algo de, bueno, de reconstruir ese paisaje y también de poder expandirlo y que entre la ficción, que me parece lo más divertido. Claro, y ahí Sí. entran, decía, personajes muy diversos, Sí. mundos muy diversos, la voz de un niño, la voz de los hombres de campo, la yegua, un poco una constante también, pero hay una diversidad en esas voces que narran, ¿no? Yo me imagino esto que decíamos como el mundo interior, una Tamara llena de voces. ¿Cómo te manejas con eso de lo otro, de lo tan lejano a vos de repente, ¿no? ¿Te sirve como imaginar algo bien distante a lo que vos sos? Es un desafío siempre, pero es un desafío que me emociona. Y todas estas voces del libro, en realidad no las siento tan lejanas a mí. Siento que sí pueden ser distintas a una mujer de 25 años, pero 24 en realidad. Pero sí hay algo de, bueno, una cercanía capaz sensorial o más de la sensibilidad que lo siento como cercanos a todos. ¿Te Claro. criaste con mucha gente adulta? ¿Entre mucha gente adulta? En realidad... No, viste que no excesivamente, pero hay gente que... Hay niños, niñas que tienen más contacto con el mundo adulto que otros. No, bueno, mis padres, mis abuelos, pero está lleno de niños mi barrio. ok. Sí, siempre. Pero sí siempre debes haber sido muy observadora de esos mundos, ¿no? Sí, y hay algo del contraste de cuando se junta la mirada infantil con la mirada adulta que pasa algo interesante, me parece, sí. en la literatura y bueno, en el O cine sea, como también. lo que pasa realmente y lo que despliega tu fantasía. de Eso, niño. sí. Claro. Y Eso- acá en eso. Larvas hay como una apuesta por redoblar un poco el horror, ¿no? Y el terror. Eso también fue una cosa que se fue dando, tipo, ahí vamos viendo, dijera el uruguayo. O fue quizás producto de algunas lecturas que habrás tenido en el último tiempo. A mí me llevó un poco a Mariana Enríquez, un poco también hay algo del horror ahí en las mujeres dando vida a las nuevas Quiroga, ¿viste? Como un redoblar la cosa Sí. de Quiroga. ¿Cómo es esa idea del horror tan presente ahora? Hay un poco de vamos viendo, de bueno, aparece un primer cuento, un segundo cuento, hacia dónde va y pensar en la colección también. Este es el primer libro que desde el proceso creativo yo ya sabía que iba a terminar en una editorial, bueno, en Páginas de Espuma, ya sabía que iba a ser un Muy libro de prestigiosa. cuentos. Entonces ya había como desde el vamos algo preestablecido, pero no un tono, no un tema. Y empezó a aparecer esto de, bueno, cómo narrar el horror de forma bella o de forma que a mí me parezca hermosa. Y bueno, fue la búsqueda en todos los cuentos, a pesar de los temas que son a veces muy distintos, sí hay algo de, bueno, cómo esto de lo nauseabundo, cómo se puede volver algo poético o lindo. Igual yo siento como que ella tiene siempre el recurso de la poesía a la mano, pero no abusa tampoco, ¿no? Hay una gran simpleza, ¿no? Que es un valor muy enorme. simple y muy del relato, de lo que va pasando, y de repente te clava La una daga. frase poética, pero no sé, yo me quedé, le decía hoy a Mari con esto de, bueno, había un niño que le chorrea sandía y ese brazo chorreado de sandía dulce, sueño de mosca. Sueño de mosca, que me parece maravilloso. Imágenes así está repleto. Sí, el sí, libro. también como lo extremadamente verosímil en conjunciones súper extrañas, ¿no? Creo que ahí hay un talento enorme. Te quería preguntar por el cuento, como género, como unidad narrativa, que eso, yo siento que hoy no está un poquito discontinuado, no se ve tanto, ¿no? Y vos sos como embanderadísima, casi capaz que sin quererlo, como que vas para ahí. ¿Cómo surge esa adoración y esa decisión de escribir cuentos? En principio bueno, los cuentos de desastres naturales son cuentos porque yo no creía que pudiese escribir una novela y sentía que esas historias eran historias de corto aliento. Entonces hay algo del cuento que tiene que ver con el formato breve, con que se puede escribir en un periodo de tiempo mucho más corto que una novela, la continuidad de las voces es mucho menor, y eso al principio era algo más práctico. Ahora, en realidad voy al cuento porque me gusta el cuento como forma. Tu propio prejuicio con Claro. vos misma, porque Claro, hay una potencia. Además soy muy lectora de cuentos, entonces me ilusiona mucho cuando un cuento funciona y cuando un cuento
logra generar como esta suerte de ambiente, de Sí. su propio universo, y cuando funcionan juntos en un libro, cuando los cuentos comparten ese universo, para mí es como lo mejor como lectora. Entonces me daba como ganas de probarlo en un libro también. ¿Los escribiste en ese orden, en el orden que tiene en el libro, o hubo una decisión de ordenarlos así? Porque para mi modo de ver va increyendo el horror. Yo sentí eso, ¿no? Sí, también porque se va acumulando en la lectura, ¿no? Sí. Hay un efecto acumulativo. También, no, pero para mí cada historia fue un poquito más terrible. Bueno, en realidad no. Estaban desordenados y el orden definitivo terminó como, bueno, hay unos personajes que reaparecen en los cuentos, Sí. entonces yo quería que tuviese una suerte de continuidad un poco para ayudar a que se puedan identificar o no, pero y también hay algo de intercalar voces infantiles y miradas adultas y temas también, que me parecía que podían, bueno, ir regulando como las intensidades, no tener todos los cuentos, bueno, que pueden tener más animales al principio, como está, un balance. Ujú. También hay una apuesta por esto que se llama, a veces dicen mal llamado realismo mágico, realismo alucinado, ¿no? Hay como una cosa sobrenatural en ascenso, también te ha cautivado eso y por eso lo has desarrollado más. O también dijiste, vamos viendo y bueno, y fue pasando. No, me daban muchas ganas desde Desastres Naturales, que hay como unas cositas Sutiles. muy sutiles, y me daban ganas de probarlo y ver qué tanto yo podía generar porque bueno, lo que se propone es un pacto con el lector, pero yo quería tener como un pacto conmigo misma de, bueno, hasta dónde puedo llevar esta ficción y que yo me la crea, como que no me suene algo disparatado dentro de ese mundo ficcional, sino que funcionara. Claro. Y ahí fueron apareciendo, sí. Chapó. En la presentación del otro día, por ejemplo, que me imagino que habrás hablado y se habrá comentado, compartido el libro con muchas personas, ¿te encontraste con alguna visión, alguna mirada de tu libro que te haya sorprendido? Que dijeras, wow, eso yo no me había dado cuenta, o qué especial este comentario que me hicieron. O algo que haya dicho alguno de los colegas que moderó, ¿no? Bueno, los dos, Inés y Fernando, dijeron algo acerca de cómo el sonido forma parte de los cuentos. Sí. Incluso no tiene más importancia que la imagen, pero sí hay como una atención puesta al sonido que yo no lo había pensado del todo. Sí en cuentos particulares, pero que hay algo que el sonido moviliza en todos los cuentos. Y eso para mí fue como un descubrimiento. Eso es brutal, claro, estás tan metida en tu universo también literario que capaz que lo tenés hasta naturalizado, pero es clarísimo que hay una musicalidad ahí sonora que está muy presente. Hablemos un poco de lo que se viene, porque este libro se sigue presentando, ahora te toca en Maldonado, y por favor contanos luego la aventura hermosa que se te viene en Barcelona, en España, muy Bueno, pronto. sí, lo vamos a presentar en el MACA el viernes que viene con Emanuel Bremerman y Pía Superviel, o sea, un dúo espectacular, a las 6 de la tarde. Y Divino. después, bueno, quedan presentaciones en Aiguá al sábado Qué siguiente. especial esa. Sí, estoy contenta porque además temporada de ballenas no lo habíamos podido presentar allá, entonces desde el 2023 no hacíamos nada y esto va a ser como una conversación divina. Y bueno, después España. ¿Y el viaje a Queda España cuándo es? a finales de mayo. Fines de mayo. Y contá qué vas a estar haciendo Sí. porque se vienen grandes Sí. planes. Voy a participar de la Feria del Libro de Madrid, voy a participar de un festival de literatura latinoamericana en Barcelona y me voy a quedar a hacer unas residencias de escritura por allá Qué que me hermoso. tienen muy contenta. Sí, ¡Qué lindo! mucha Amo. alegría. Sí. ¿Estás bien con todo esto o te da un poquito de vértigo? Me da un poco de vértigo, sí, Pero te pero gusta. estoy contenta. Qué Sí. divina. Sí, Tamara, y algo que siempre tengo curiosidad de preguntarte, capaz que más en un café que acá, pero bueno, ya que estamos acá, lo vamos a hacer acá. Se insiste mucho en tu juventud, ¿no? Como, ay, ¿no? 20 años, 24 años, y hay algo de, creo, de poner el foco mucho ahí, y yo me pregunto si eso por un lado te enorgullece o a veces también quizás te incomode un poco en esto de que vivimos en una sociedad súper adultocentrista, ¿no? ¿Cómo vivís eso de la joven, la joven? Es raro porque en realidad es cierto que bueno, en actividades, en los círculos literarios que se arman, suelo ser la más joven, pero también a mí es algo que me da un poco de gracia porque a diferencia de, bueno, no sé, si alguien habla bien de un cuento, es algo en lo que yo puse energía y en realidad ser joven es como... Claro. Es como, sos tan joven y no sé si decir gracias o
Es como, está Por eso, claro. rarísimo, sí, pero no me molesta. Ahí está, no tiene nada que ver. Sí. Y no, y esta idea de que es como si un adolescente de repente no pudiera construir potencia literaria, ¿no? Es como, ay, con lo joven que es, bueno, es una persona que está haciendo las cosas muy bien. Por supuesto, pero aparte es re lindo que genere como una cosa aspiracional y representatividad para los jóvenes, ¿no? Sí. Desde ese lugar está Sí. bueno mencionarlo, solo desde ese lugar, no como que sea una sorpresa que un joven pueda tener semejante talento, ¿no? Claro, sí, Y totalmente. cuando apareció Desastres Naturales, en realidad yo no tenía como un nombre que sonara. Tamara Silva, quien era como mi primer libro, y me parecía que tenía sentido que fuese como Joven Minuana antes que mi nombre. Yo creo que ahora está como dándose un poquito vuelta, capaz. Espero que nadie te cosa. llame promesa, porque esto es una realidad absolutamente asentada. Lo pueden conseguir en todas las librerías del país, por supuesto, ¿verdad? 8 cuentos maravillosos. Son 8, ¿no? Son Sí. 8. Para regalar y para regalarse, para pasarla bien y para adorar incluso el horror y la náusea. Sí, sí. Y además con esa carita dulce que tiene la amo. Como bueno, ¿no? Y los cuentos son como... No, es tremendo, la verdad. Y también pasa, para mí pasa por temas, ¿no? Que Sí. no los voy a decir, pero me parece que cada uno por detrás, bueno, esto del niño, los piojos, tiene como algo del estigmatizado, una tragedia accidental, todos tienen como, nada, hay como un tema subyacente más allá de cómo Sí, lo desarrollan. que lo trae desde las imágenes y los detalles también. Y hay muchas ausencias muy presentes también. Hay cosas que de repente no se abordan, pero hay personas que faltan y eso genera huecos que dan ganas de seguir leyendo, que es todo lo que queremos de un libro. Bueno, qué bien. Felicitaciones, Tamara. Gracias. Y bueno, que siga así el camino. Ojalá. Bueno, y Y que te vaya disfrutes nos mucho. veremos antes, pero que te vaya espectacular en esas residencias. Y bueno, voy a seguir escribiendo. Bueno, muchas gracias. Y gracias por recibirme también. Por favor, siempre bien recibida por aquí. Te esperamos nuevamente. Gracias. Larvas entonces. Y con esto nosotras nos vamos a despedir hasta mañana, Marianita. ¿ya terminó? Ya terminó. Ah, qué rápido. Sí, señora. Un lunes rapidito. Qué lindo. Bueno, nos vemos mañana. Un placer. Hasta mañana. A las 18 horas. Chau, chau. Ya que esto solo se ha perpetuado, nos arrancan la ropa, ahorcan por